Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 2 en la que nos encontramos. Es importante hacer mención que recordemos que los días miércoles nos dedicamos a explicar lo que son las actividades integradoras, en el caso que así sea, que se tienen que dar respuesta en esa semana, y los días viernes nos dedicamos a hacer un poco más de actividad en forma para explicar cada una de las actividades. Me voy a permitir entonces retomar unos puntos importantes de estas actividades para que repasemos estos aspectos. Muy bien, a ver, creo que aquí en pantalla está. A ver, denme un segundito, por favor. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Entonces, voy a dejarla de este tamaño la presentación por si necesito salir y entrar, porque sobre todo tengo que compartir un espacio. Bueno, recordemos que en la semana número 1 empezamos a ver lo que fue, qué es la argumentación, la importancia de argumentar, cómo nos encontramos pues en diversas circunstancias argumentando cuando tenemos alguna propuesta y deseamos presentar aquellas ideas que van a apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Después empezamos nosotros a ver cuál es la estructura del argumento, identificada por premisas que nos llevan a conclusiones. Recordemos que en tanto premisas como conclusiones no son ideas aisladas o una sola palabra, sino son, y por ejemplo, las premisas son aquellas ideas que nos van a permitir dar pauta a una conclusión, como cuando yo digo yo concluyo qué o yo infiero qué, y entonces en la conclusión van incluidas las premisas que yo logro determinar. Después, nuestras actividades integradoras, empezamos primero a identificar en un texto cuáles eran los argumentos que nos presentaba el autor. Después, terminamos, por ejemplo, nuestra primera actividad integradora desarrollando un argumento y plasmarlo en un párrafo. En nuestra segunda actividad integradora ya empezamos nosotros a dar respuesta a una pregunta que teníamos una lectura, y en base a esa pregunta nosotros desarrollamos un ensayo donde en la parte del desarrollo pues incluíamos los 3 argumentos que habíamos logrado desarrollar como respuesta a la pregunta. Muy bien, en esta segunda semana integradora, pues tenemos segunda semana de nuestro módulo 5, tenemos 2 actividades integradoras, donde una de ellas es el foro, que bueno, estamos hablando acerca de la legalización de la marihuana, vemos un debate y empezamos a construir lo que es un argumento a favor, uno en contra, indicamos nuestra postura, la apoyamos con argumentos y después, bueno, tratamos de identificar eh, quién nos ha dado respuesta a nuestra aportación sobre nuestra postura para seguir o contribuir con más ideas para apoyarla. En nuestra tercera actividad integradora de esta semana, también seguimos trabajando con los argumentos, legalización de las drogas, identificamos una postura, y lo más importante de esta actividad es donde nosotros ya incluimos o señalamos 2 disciplinas que nos apoyarían para darnos información según la postura que nosotros vamos a identificar en nuestro texto. Muy bien, ya que tenemos de esas disciplinas, ya empezamos a trabajar y lograr obtener información y desarrollamos un texto argumentativo. Es importante señalar en este punto que cualquier texto que nosotros estamos trabajando, sobre todo en este módulo, tiene que estar compuesto por una estructura: introducción, desarrollo, conclusión, e incluir nuestras referencias, que son las fuentes de consulta a las que nosotros acudimos. La introducción siempre va a ser como la motivación o decir a grandes rasgos de qué va a tratar nuestro texto, por decirlo así. Después, el desarrollo es donde va a tener mayor información y más peso, porque las ideas que vamos a plasmar
el objetivo que queremos cumplir va en el desarrollo. La conclusión viene siendo pues nuestro cierre. Y siempre es importante incluir nuestras fuentes de consulta porque esto muestra, ¿verdad?, que nosotros hicimos una investigación y dan veracidad, dan confianza, en fin, nosotros podemos mostrar ahí lo que hacemos, por eso estamos acudiendo a fuentes de consulta. Es igual como cuando nos hacemos la pregunta, ¿esta fuente es confiable? Pero no tiene fuentes de consulta, no tiene datos, no tiene nombre del autor o el autor no sé quién es. Entonces, igual pasa con nuestra investigación, si eh, no tiene mencionado las fuentes de consulta, dónde acudimos, etcétera, no vamos a mostrar esa confianza de que así realizamos una investigación en forma sobre todo. Muy bien, entonces para eso pues ya estuvimos analizando y explicando cada una de las actividades y ahora nos vamos el día viernes a dar algunos tips para estas mismas actividades o bien para adquirir este conocimiento sobre lo que tenemos que realizar en la plataforma. Nos vamos entonces primero, les voy a compartir un espacio donde pues siempre la mayoría de las actividades integradoras de este módulo nos llevan a desarrollar y a grabar lo que es un audio. Entonces, recordemos que ustedes pueden primero grabar un audio en su celular. Es muy sencillo. Me voy a ir a esta página que nos lleva a cómo grabar un audio con el celular. Y tenemos tres opciones, ¿no? Entonces, voy a ir cuando lo grabamos en Android, en un celular que tenga sistema operativo Android, que es el que la mayoría obviamente maneja. Entonces me voy a esta parte. Comúnmente es necesario primero identificar que eh, nuestro celular en las aplicaciones tenga alguna aplicación que tenga para grabar mensajes de voz o tenga para hacer grabación de audio. Si lo identificamos, pues tan sencillo como es ya empezarlo a activar. Ahorita vamos a ver cómo. Pero si no, nosotros tendríamos que irnos a buscar alguna aplicación desde la tienda que le dé servicio a nuestro celular que nos ofrezca una grabación de voz, ¿no? Esta aplicación que es una grabación de voz, grabación de audio. Y entonces buscamos alguna, comúnmente la mayoría son sin ningún costo. Las pueden ustedes revisar, leer las indicaciones, las estrellas, los comentarios y bueno, descargar la que a ustedes les parezca mejor. Una vez que ustedes la hayan descargado, bueno, ya tendríamos una aplicación dentro de todas las aplicaciones de nuestro celular, como se señala aquí en pantalla. Y posteriormente, ya ustedes nada más le dan clic a la aplicación y nos lleva a una pantalla más o menos similar, donde nos invita a que empecemos a grabar, ¿no? Apretamos el botón de grabar o apretamos el botón de record y vamos a empezar a grabar según las indicaciones que se nos pida en cada una de las actividades. Acuérdense que en nuestra actividad número 3 de esta semana, que digamos es la primera, lo que nos solicita es decir la importancia de por qué es necesario que algunas áreas de conocimiento, de especialidad o disciplina nos aporten información para la postura que nosotros estamos presentando. ¿Por qué es importante? Entonces, en base a eso, pues empezamos a grabar nuestro audio, lo grabamos ya, les sugiero yo siempre, antes de iniciar a grabar, tengan ya organizado lo que van a decir, no sé, a lo mejor no lo puedan escribir, pero sí lo que puedan hacer es poner, no sé, las ideas más importantes y con eso pues empezar a hacer lo que es su grabación. Muy bien, una vez que ya han grabado, es importante, o que estén grabando, es importante que ustedes guarden una distancia adecuada y que identifiquen en qué parte del celular se encuentra lo que es el micrófono, porque comúnmente cuando lo tomamos con las manos podríamos cometer la equivocación de tapar la bocina y que pues ya no se escuche lo que nosotros estamos grabando. Entonces sí es importante identificar estos espacios para que podamos grabar adecuadamente sin obstaculizar el micrófono y también a una distancia adecuada para que no se pueda saturar el sonido y realmente no se entienda lo que nosotros estamos diciendo. Podemos nosotros pausar en el caso de que queramos, no sé, revisar nuestras notas para ver si estamos diciendo todo lo que cumplimos. O bien, posiblemente si lo que deseamos es
detener la grabación y borrarla porque no nos gustó, lo podemos hacer. Si ya terminamos, podemos detener la grabación y entonces nos va a presentar la grabación que nosotros ya hicimos. Podemos obviamente escucharla y en algunas aplicaciones, sobre todo ustedes tienen la oportunidad de poderla editar. En el caso de que no sea así, y bueno, ustedes ya estén de acuerdo con lo que hayan grabado, lo que pueden hacer es compartirla. Pueden compartir su grabación, sobre todo si ustedes tienen, por ejemplo, correo de Gmail, pueden compartirla en Dropbox o en esta aplicación que se llama, a ver, déjame ver cómo se llama, porque ahorita se me olvidó. Se llama, que la tienen en Gmail. En Google Drive. En Google Drive ustedes la pueden subir porque tienen correo de Gmail y recuerden que ya lo vimos, únicamente deben de compartir el documento de ese audio. Se ubican en el nombre, le dan clic en el botón derecho de su mouse y únicamente se van a la opción que diga obtener enlace y quitan la indicación que dice que nadie puede revisar ese audio, por decirlo así, quitarlo para que cualquier persona con el enlace pueda abrir ese documento, ese audio y obviamente escucharlo. Muy bien, entonces así lo pueden hacer. Los demás celulares, pues obviamente aplica lo mismo. Simplemente es buscar alguna aplicación que sea grabadora de voz, grabar y compartirlo y subirlo al espacio que sea necesario. Ah, ok, perfecto, muy bien. Sí, sí, qué bueno que hacemos esa estrategia. Gracias, Juan Carlos, por compartir. Bueno, Juan Carlos nos dice, porque sobre todo se los voy a leer porque se queda esta sesión grabada, dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo siempre que los grabo los convierto en audio MP3, ya que cuando lo grabo en el celular me lo deja en audio MP4, ¿no? Creo que es así. Muy bien, gracias por el consejo. Esto nos ayuda mucho, ¿no? Lo puede convertir de otra manera. Hay Cuando ustedes, por ejemplo, ya lo graban y lo guardan en su celular, vamos a suponer que lo tienen ustedes grabado en un formato, como nos decía este Juan Carlos, que no es el adecuado. Hay una, hay una página que los puede convertir en audio. Entonces se las voy a escribir en el chat, que se llama Samsar. Esa página, cualquier archivo que ustedes ya tengan en su computadora guardada, la pueden transformar en otro formato. Por ejemplo, también un documento de PDF lo pueden pasar a Word, o a presentación de PowerPoint. Entonces, pueden hacer varias modificaciones siempre y cuando el origen donde esté almacenado ese documento sea en su computadora. No les acepta, no sé, descargar un audio, un video de YouTube, no, sino simplemente que ya lo tengan en su computadora. Muy bien. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Me voy a continuar con la presentación porque nos vamos y también a otro espacio que es importante que ustedes conozcan. Pues ya tenemos obviamente cómo grabar audio con nuestro celular, que es la herramienta que ya tenemos a la mano. Ahora, siguiendo con este tema, igual me voy a salir de aquí, pero nos vamos a ir a Canva porque recordemos en este mismo tema de que tenemos que grabar nuestro audio, lo podemos hacer también de otra manera. Yo ya les mostré en una de las sesiones cómo lo podemos grabar en Geniali. Entonces ahora lo que vamos a hacer es grabarlo en Canva. Y les voy a enseñar para qué nos sirve también esta plataforma. En cualquier buscador ustedes van a escribir Canva como lo tenemos aquí en pantalla. En Canva lo que pueden hacer es un espacio donde ustedes pueden hacer muchísimos diseños, desde menús, currículums, todos diseños para redes sociales, videos para celular, presentaciones tipo PowerPoint, presentaciones con video, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Pueden hacer muchísimas cosas, menús, invitaciones, ebooks, bueno, muchísimas cosas. Lo único que tienen que hacer es registrarse con su correo electrónico, generar una contraseña y la mayoría de las plantillas son gratuitas. Ahorita les voy a enseñar cómo identificar que son gratuitas y si no, pues tienen un costo. Ya sea que ustedes estén dispuestos a pagar ese costo. Me dice Juan Carlos que él utiliza Convertio y nos dejó ahí
su link. Convertio, busquen Convertio en cualquier buscador y él así lo convierte, ¿no? El formato de su audio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy bien, entonces lo que podemos hacer aquí, nos vamos igual a eliminar el paso de que lo subo y luego lo subo a otro lado y nos puede quedar también con un diseño espectacular. Y se los aconsejo que ustedes empiecen a explorar Canva porque les puede servir para muchas cuestiones personales, tanto de educación, tanto para cualquier negocio, etcétera. O sea, nos vamos igual ya, yo ya generé mi cuenta, como yo trabajo mucho en Canva, yo ya tengo mi cuenta. Y entonces nos vamos sobre todo a buscar a un logo, porque el logo es una imagen muy pequeña, es de las más pequeñas que tiene Canva. Entonces, me van a aparecer todas estas plantillas que yo tengo aquí. Entonces, voy a escoger alguna. Yo puedo diseñarla desde cero, pero para ahorrarme tiempo voy a ver todo lo que hay. Y voy a buscar alguna donde yo pueda sustituir el nombre y pueda colocar audio, actividad integradora 3, ¿no? Pues bueno, este verde está bonito. Vamos a ver si hay otro por acá. Ah, miren este de colores. Le voy a señalar el que yo quiera. Señalo este es con el que yo quiero trabajar. Lo único que voy a hacer es sustituir. Lo que tenemos de nuestro lado totalmente derecho es nuestra mesa de trabajo. En el centro son las plantillas. Se incluye la que nosotros tenemos más otros diseños. Y totalmente del lado izquierdo son los elementos con los que podemos trabajar. Vienen las plantillas, elementos como pueden ser cuadros, imágenes, flechitas, fondos, etcétera. Luego tenemos archivos que nosotros podemos subir en el caso que nosotros estemos diseñando, podemos subir nuestras propias imágenes, podemos subir nuestros propios audios y podemos subir nuestros videos, ¿no? Después tenemos proyectos, en el caso de que tengamos alguno, textos donde vienen tipos de letra desde tamaños y abajo también tenemos diferentes tipos de letra que también podemos utilizar. Fotografías donde nosotros podemos colocar el nombre del tema que queremos de fotografías y nos aparecen algunos. Hay fotografías que la mayoría no tienen costo o bien si tienen algún costo, aparece con un signo de pesos en alguna de las esquinitas y si la trabajamos, necesitamos, y si la queremos descargar, necesitamos hacer un costo, ¿no? Podemos descargarla con marca de agua, que realmente casi no se nota, pero también lo podríamos hacer. Y ahí ya no tendríamos que hacer ningún pago. Entonces tenemos muchísimas cosas más, videos, fondos, que nuestra imagen se transforme en código QR o de donde se genere, emojis, en fin, muchísimas cosas más. Pero no nos vamos a complicar, nada más es presentarles el panorama. Yo ya elegí un logo, una imagen, entonces ya está diseñada, me voy a ubicar en el nombre, entonces lo voy a señalar para sustituir. Lo que voy a hacer es cambiar, voy a ponerle audio, y acá abajo para también sustituir esta letra, actividad integradora 3, ¿ok? Ya. Con eso ya tengo el audio. Ahora, cómo voy a grabar mi audio? En la parte de arriba, donde dice compartir, le voy a dar clic y entonces me voy a la parte donde dice, abajo donde dice copiar enlace, le voy a dar presentar y grabar. Me va a permitir activar mi cámara y mi micrófono. Lo que voy a hacer es eliminar mi cámara, o sea, la voy a cerrar. Dice ir al estudio de grabación, se va al estudio y me dice que va a activar la cámara. Yo como ya la desactivé, dice sin cámara. Creo que es lo que están viendo ustedes. Sí, perfecto. Dice sin cámara porque únicamente lo que voy a grabar es con mi micrófono. Cuando el micrófono obviamente sí está funcionando, se ven moviendo los niveles del audio y entonces ya puedo empezar a grabar. Acuérdense, igual viene la misma indicación que hace un momento. Ya tenemos que tener preparado lo que vamos a decir para que no haya ningún contratiempo y lo podamos hacer lo más rápido posible. Empezamos a grabar. Comúnmente nos recorre una cuenta, nos hace una cuenta regresiva y empezamos a grabar de acuerdo con las indicaciones que se nos pidieron en la plataforma. Igual podemos pausar y cuando terminemos lo que podemos hacer es finalizar nuestra grabación.
Ya finalizamos. Si no nos gustó, pues ahí mismo le damos cancelar, pero si nos gustó, ya lo único que tendríamos que hacer es copiar el enlace. Dale clic a copiar el enlace. Le voy a dar clic y entonces ya está copiado. Esto significa que como ya saben que mi audio es lo último que pongo en mi actividad integradora, ya nada más voy a mi documento de Word y ahí le doy pegar y se pega mi audio. Muy bien. Es lo que ya tenemos que hacer. Lo podemos descargar, podemos guardar y salir. Comúnmente se va a quedar guardado este documento cuando volvamos a ingresar a nuestra cuenta de Canva. Lo que también podemos hacer es cambiar el nombre a nuestro documento. Lo que voy a hacer es mostrarles cómo salir. Le voy a dar guardar y salir. Y aquí estamos. Ok. Lo que les voy a enseñar es nada más a cambiar el nombre y cómo irlo guardando también, pero se queda guardado de forma automática con cualquier cambio. En la parte superior derechito, derechito arriba donde está su diseño, viene un nombre que el nombre del diseñador le puso a ese diseño. Pero lo que vamos a hacer es audio, le voy a poner mi nombre, actividad integradora 3 y le voy a poner módulo 5 para que ya los vaya teniendo, ¿no? Ok. Y ya le doy clic afuera. Ya ese diseño se va a quedar con ese nombre y de mi lado izquierdo en archivo yo puedo guardar, puedo generar, abajo dice guardar en carpeta, puedo empezar a generar carpetas o puedo darle simplemente guardar y cuando vuelva a ingresar a mi cuenta va a ser una de las plantillas que yo ya tenga hechas. Pero recuerden, así como les enseñé cómo ya pueden grabar, copian el link de su grabación, se lo llevan al documento de Word y cuando su asesor virtual le dé clic a su audio, los va a llevar a presentar esto que tenemos aquí. Entonces vamos a verlo. Vamos a copiar el enlace. Lo copio. Me lo voy a ir a otro lado. Y ya lo tenemos aquí en pantalla. Bueno, ustedes no, ustedes no lo pueden ver porque creo que sí ya se fue, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos así. Aquí lo tenemos y bueno, ya nada más, como ya lo tenemos en audio, se va a cuando se lo mandemos a alguien, va a abrir así el documento. Aquí no lo tenemos porque nada más estoy compartiendo el diseño, pero así como hicimos que yo les enseñé que grabamos y al final les dice compartir el enlace, se va a abrir aquí y entonces cuando lo abra inmediatamente se activa el audio y lo van a poder escuchar. Entonces, bueno, nos volvemos a salir de aquí y me vuelvo a ir a la presentación. Es una manera muy rápida de poderlo hacer, así como en Genially, lo podemos hacer así en Canva. Y les digo, pueden hacer muchísimas cosas, exploren esta herramienta, les va a servir de mucho. Y así nos ahorramos el paso a lo mejor de grabar en celular y revisar. En fin, ustedes busquen la manera que más se les acomode para hacerlo. Me ha tocado estudiantes que lo han hecho en Canva, me ha tocado estudiantes que lo han hecho en Genially y obviamente los demás que han seguido los pasos correspondientes y todo ha salido perfectamente. Entonces, obviamente lo podemos hacer así, sin ningún contratiempo. Después también incluso en Canva, una vez que tienen ustedes, que terminamos y me dio el enlace, yo ese mismo enlace lo puedo llevar en Canva donde dice generar código QR y entonces ahí pego mi enlace en el código QR y me va a generar un código QR. Copio ese código QR y me lo llevo a un documento de Word. Igual, mi asesor virtual copiando en cualquier lector de código QR lo lee y lo lleva directamente al audio, sin ningún contratiempo. Entonces, ahí sí también es otra manera como lo podemos hacer. Y se ve muy profesional, se ve que utilizamos muy bien la tecnología y empezamos a aprender una herramienta más. Muy bien, vamos a continuar entonces. Si hay dudas, ahí me las van poniendo, por favor. Argumentos. Ya estamos en la segunda semana. Es necesario identificar los beneficios que nos traen los argumentos, ¿no? Lo que debemos evitar en un argumento. Para que una argumentación sea correcta, los razonamientos deben estar sujetos a las leyes de la lógica. Si no estamos frente a una mala argumentación. Cuando empezamos a generar un argumento que no tiene sustento, sino nada más nos lo sacamos de la manga para salir del paso, como decimos,
ya caemos en una mala argumentación porque no es lógico. Una mala argumentación se produce por la ignorancia o inexperiencia del argumentador, porque realmente no hizo una investigación, por la intención consciente de convencer al destinatario de un mensaje por medios no racionales. Esto quiere decir, como igual no hicimos una investigación, nos sacamos el argumento de la manga, entonces lo que nosotros decimos realmente no tiene razón de ser, no coinciden los números reales, la sumatoria, porcentajes, no coincide nada con lo que estamos diciendo. Mucho ojo con estos puntos. ¿Y para qué me sirve saber argumentar? Que a veces nos preguntamos, y bueno, este módulo en verdad, qué me va a aportar? Me ayuda a justificar nuestros pensamientos o comportamientos. A veces necesitamos esta parte de que tenemos que justificar lo que estamos diciendo. Persuadir a los demás de nuestros puntos de vista. Lo que decimos realmente está fundamentado. Influir sobre el comportamiento de los otros. Como yo les platicaba mucho la experiencia que se me quedó marcada cuando decía un alumno del módulo 5 que tuve, decía, es que yo logré convencer a mi pariente de que siguiera estudiando porque no quería seguir estudiando y yo lo convencí con argumentos. O sea, no significa lo voy a influir por ser mala persona porque tengo una mala intención, sino porque estamos trabajando con ética y el argumento me va a ayudar y le va a ayudar a la otra persona. Como base para la toma de decisiones, nos ayuda porque tenemos y conocemos todos los aspectos de ese tema que estamos manejando y podemos tomar una decisión adecuada. Recordemos cómo sería la estructura de nuestro texto argumentativo. Nuestra presentación, hay que dar a conocer el tema, como sería nuestra introducción, donde diciendo lo que vamos a hablar, de manera atractiva y clara. Si tenemos una buena introducción que llame la atención, van a seguir leyendo nuestro texto. Después podemos agregar nuestra tesis, donde exponemos los hechos fundamentales que ayudan a presentar la postura que se tiene frente al tema. Cuando nosotros decimos esto es lo que yo opino, tenemos una tesis. La argumentación. Recuerden que esto va dentro del desarrollo porque es lo que lleva mayor peso. Se entregan los argumentos que ayudan a sostener, entender la postura o la tesis que se presenta. Acuérdense que dentro del desarrollo nosotros es donde vamos a dar respuesta o vamos a incluir lo que hicimos antes en la actividad. Y por último sería la conclusión, que es la parte final a la que se resume lo expuesto, recogiendo la tesis y los principales argumentos planteados. Es la oportunidad que tenemos de terminar de convencer al destinatario de nuestras ideas o opiniones. ¿Cómo podemos convencerlo? A lo mejor con una frase, a lo mejor con una pregunta, a lo mejor con un ejemplo muy rápido. En fin, ahí podemos incluir la conclusión que sería nuestro cierre y que nos permitiría terminar de cumplir con el objetivo que tenemos con el texto argumentativo. Y para continuar con este tema, de igual manera vamos a ver un video que nos va a dar mayor información, así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal Aula Virtual. En este video particularmente estaremos viendo qué es un texto argumentativo, cuál es el objetivo que se busca, qué función cumple, cuáles son las características para poder identificar cuál es su estructura, es decir, cómo está formado. Y finalmente veremos las clases de argumentos que existen. Entonces, comencemos. Muy bien, primero que nada, definamos qué es un argumento. En función a eso, nos adentraremos al tema. Según la RAE, Real Academia Española, nos dice que tiene distintos términos y que estos términos funcionan como sinónimos. Veamos cuáles son esos términos. Son aducir, alegar, disputar, discutir. Todos los términos mencionados engloban un objetivo, que es defender una opinión, ya sea en forma oral, visual o escrita. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? La conclusión es de que el argumento es una serie de fundamentos para convencer al receptor. Ahora sí, entremos al tema de lleno, comenzando con la siguiente interrogante. ¿Qué es un texto argumentativo?
Es aquel texto que primero nos plantea una postura frente al tema, la cual se va a defender a través de los argumentos. Hago hincapié en este punto diciendo lo siguiente. Al crear un texto argumentativo, no solo se realiza para poder sustentar nuestra idea, sino que también se realiza para rebatir una idea contraria. ¿Y cuál es la intención comunicativa que busca un texto argumentativo? Todo texto argumentativo tiene la intención de convencer o persuadir, no hay más. Un texto argumentativo que trata de convencer a través de los argumentos nos da datos completos, hechos comprobables que se pueden verificar en la realidad. Ejemplo, datos estadísticos, proyectos de investigación, etc. ¿Y qué pasa si no tengo datos o hechos comprobables? ¿Qué hago? Pues bien, nos queda la otra alternativa que es emplear la persuasión. Pero, ¿qué es la persuasión? El principal enfoque que tiene la persuasión es apelar nuestros sentimientos, nuestras emociones. En otras palabras, despierta los sentimientos y de esa manera busca cambiar su postura del lector o que acepte la idea del autor. Entonces, ¿qué función cumple un texto argumentativo? Cumplen tres funciones. El primero de ellas es la apelativa, que es cuando se utiliza la persuasión, y la segunda es la representativa, cuando nos informamos respecto a un tema. Y por último tendríamos la expresiva. Es la percepción u opinión de una persona, es decir, es de manera subjetiva. Pues bien, ahora pasemos a ver cuáles son las características para poder identificar un texto argumentativo. Primera característica, siempre va a ser un tema controversial, un tema que motive la discusión. La segunda característica de un texto argumentativo es la postura. Es aquí donde podemos identificar los puntos de vista que está dando a conocer la otra persona. Por último tendríamos la utilización de la persuasión o que trata de convencer. Bien, pasemos a ver ahora cuál es su estructura de un texto argumentativo. Pues son dos, el tema y la tesis. El tema es aquello de lo que se tratará el texto. Y aquí pongo un ejemplo, la actividad física en la niñez. Y pasemos a la tesis. Es aquí donde voy a tomar una postura, ya sea a favor o en contra. En este caso lo voy a tomar a favor. La actividad física en la niñez es muy importante. Y así poder dar una serie de argumentos para la realización de mi texto. ¿Y cuáles son las partes de un texto argumentativo? Pues tienen tres partes, la tesis, el argumento y la conclusión. La tesis es una oración enunciativa breve y contundente que está escrita en forma clara para evitar ambigüedades. Es directa, dado que debe responder al problema planteado y para así poder ser defendido con argumentos. Una tesis se considera como la afirmación derivada de una hipótesis, para lo cual puede o no existir ningún tipo de evidencia. La tesis se interpreta generalmente en una proposición demostrable, cuyo objetivo consiste en hacer válida una idea. El argumento son las ideas, razones, fundamentos que conforman o rechazan la tesis según lo que se pretenda. 3. Conclusión. Es la idea de cierre de todo el tema que sintetiza una postura final y también puede incluirse un llamado a la acción. Finalmente veamos cuáles son las clases de argumentos que existen. Primero, los argumentos de hecho. Son los que se basan en pruebas concretas que se pueden comprobar. También existe por otro lado los argumentos de autoridad. Es cuando respaldamos en la opinión de un experto en la materia. Del mismo modo, existen argumentos racionales, que son los que parten de lo que son verdades o posiciones de la mayoría de la sociedad. Y finalmente, los argumentos sentimentales, que son los que apelan a remover los sentimientos del receptor.
Y bueno, amigos, Muy bien. Yo creo que nos ha quedado muy claro cómo está compuesto un texto argumentativo con esta imagen que nosotros tenemos, ¿no? Me gustaría ahora, de igual manera, volverme a salir de este espacio y poderles compartir otro más que tenemos. Lo empezamos a ver la sesión pasada y es importante, tenemos ahí la imagen, es igual nuestro manual de citas y referencias. Ya en la sesión del miércoles hicimos comentarios sobre la importancia de indicar las fuentes de consulta, las citas, las referencias, cómo podemos parafrasear y también vimos cuándo y cómo citar, vimos esta parte de citar entre comillas y citar dentro de una cita para que no acudamos con los errores que se han presentado de que copiamos tal cual el párrafo y lo pongo en mi texto sin ninguna indicación de que lo obtuve de otro lado y al final pongo la referencia de forma general de esa fuente que yo acudí, pero dentro del texto no hago ningún comentario. Entonces, todavía falta pulir un poco esa parte, ¿no? Me falta nada más señalar esta parte de cortes a las citas. Las citas textuales deben de ser exactas y fieles, es decir, no deben alterarse. Si hace un corte dentro de la cita, se indicará poniendo puntos suspensivos entre corchetes, como está aquí, en el lugar del texto que se ha eliminado. Estos suspensivos entre corchetes suprimen los signos de puntuación inmediatos anteriores o posteriores a ellos. De igual forma, se pueden agregar palabras o explicaciones muy breves entre corchetes para dar sentido a la cita. Y aquí tenemos un ejemplo, cita completa. Castera no se arriesga a llevar a sus últimas consecuencias el acto entre la mujer, entre la joven y su tutor, como ya lo notó Luis Mario Schneider. Castera se asustó de su propio atrevimiento, se detiene ante los límites que le imponía la sociedad. Y entonces el romanticismo que siempre arrastraba le proporcionaba una salida airosa, la fatalidad de la muerte. Misma cita cortada. Castera no se arriesga a llevar a sus últimas consecuencias el acto entre la joven y su tutor, como ya lo notó Luis Mario Schneider. Castera, y ahí sí abrimos los corchetes y los 3 puntos suspensivos y cerramos, se detiene ante los límites que le imponía la sociedad y entonces el romanticismo que siempre arrastraba le proporcionaba una salida airosa, la fatalidad de la muerte. Nota, es innecesario el uso de puntos suspensivos al inicio y al final de la cita, pues se entiende que solo se ha tomado un fragmento del texto. Recuerden que pueden tomar de ejemplo irse a la semana 1 y nuestra actividad integradora número 2, que era sobre la lectura en la época de Internet, que viene de la revista Como ves, ustedes pueden ahí revisar cuando se hace comentarios acerca de otra investigación dentro de esos artículos. Entonces es una forma muy sencilla de mencionar otra investigación dentro del párrafo que nosotros estamos redactando. Ahí ustedes pueden darse cuenta de cómo lo pueden hacer. Recuerden tener a la mano siempre su manual de citas y referencias. En el caso de que no lo tengan, comuníquese con su tutor o con una servidora y nosotros con todo gusto se lo compartimos para que ustedes siempre lo estén revisando. Es importante que yo también les señale aquí en la parte de abajo, bueno, ya viene cómo se indican las fuentes, cómo lo pueden hacer en Word. Aquí hay un video que les ayuda a saber cómo citar en Word. También viene acá abajo, cuando ustedes van a poder citar las fuentes, el registro por el tipo de fuente, por ejemplo, a la que ustedes acudieron, cómo se debe de colocar cada uno de los datos. Son libros, son páginas web, son audiovisuales, etcétera. Entonces tengan a la mano este manual de citas y referencias, si puedan, imprímenlo, engargónenlo o almacénenlo en su computadora para que acudan a él. Va a llegar un momento de que tanto lo hacemos de forma cotidiana que ya van a saber cómo citar dentro de un texto y cómo indicar las referencias cuando terminen su investigación y cómo deben de trabajar, acomodarlas y los datos que deben de incluir. Muy bien, me voy a volver a salir de aquí, me voy a ir ya con las últimas partes de nuestra presentación. Me voy acá. Ok.
Te los comparto. Bueno, recuerden que el manual de citas y referencias nos va a dar un video, nos lleva al link de un video sobre cómo podemos citar nuestras fuentes de consulta cuando estemos trabajando en Word. Entonces, revísenlo. Ya lo hemos señalado nosotros cuando insertamos referencias. Ahí viene un espacio donde podemos elegir el formato y cambiamos a formato Chicago y seleccionamos la fuente a la que acudimos y ya nos presentan los espacios para que nosotros podamos completar la información y nos pueda decir cómo se cita de forma correcta. Muy bien. Entonces, recordemos que también una forma que podemos utilizar es la paráfrasis. 6 pasos para elaborar una paráfrasis. Antes de leer o ver el texto, revise ideas similares para obtener más información del tema. Esto le ayudará a familiarizarse con el vocabulario y las ideas relacionadas de la temática. Pero siempre nos debemos de recordar que cuando tomamos la decisión de acudir a otras fuentes, estas deben de ser fuentes confiables. Por eso, tienen ustedes el recurso en el foro de novedades, que son los buscadores académicos, que todo lo que ustedes busquen ahí va a ser confiable. Lea y vuelva a leer el pasaje y luego determine lo que significa. Intente descifrar la idea principal y los argumentos de apoyo al texto. Posiblemente, si es posible, pues agarremos, no sé, un documento de una hoja, ahí anotemos la idea principal o hagamos, por ejemplo, un mapa conceptual donde ponemos la idea principal y luego los subtemas y las ideas que van todavía a apoyar esos subtemas con la finalidad que identifiquemos muy bien lo que nos quiere decir el texto. Reflexione sobre su comprensión del texto y hágase la pregunta, ¿qué significa esto? Cuando sea necesario, retroceda y vuelva a leer el texto de principio a fin. Busque palabras desconocidas en un diccionario para ayudarle a entender su significado. Posiblemente nos encontramos y siempre va a existir alguna palabra que no sepamos qué significa. Bueno, lo que tenemos que hacer pues es acudir a un diccionario que nos puede dar mayor información. Intente parafrasear el texto en voz alta antes de escribir. Explique la idea principal del texto con un compañero o por su cuenta para practicar ponerla con sus propias palabras. Recuerden que esta es una estrategia que vimos en el manual de citas y referencias donde dice que si nosotros podemos con nuestras propias palabras compartir o decir de qué trató el texto, pues ya estamos haciendo una buena paráfrasis y trabajamos con la parte de comprensión lectora que vimos el día miércoles. Parafrasee el texto y escriba el significado con sus propias palabras. Considere cómo puede cambiar la estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Compare su versión con la original y asegúrese que el significado siga siendo el mismo, o sea, que no cambiamos las ideas clave o los conceptos que son primordiales en el texto. Acredite al autor inicial con una cita después de su texto parafraseado y no olvide incluir la fuente al final de su trabajo. Es lo que estamos diciendo. Dentro de mi mismo párrafo, yo tengo que hacer mención que estoy obteniéndolo de otro lado y al final sí incluir los datos completos de esa referencia a la que yo estoy acudiendo. Ante cualquier duda hay que seguir esta regla para la paráfrasis, lea, piense y repita con sus propias palabras. Tomemos en cuenta estos consejos para hacer una paráfrasis adecuada y obviamente dar crédito a quien se lo merece, pero también fundamental la investigación y lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, recordemos que esta semana estamos trabajando mucho con el tema del debate, sobre todo en nuestra actividad integradora número 2, cuando vemos un debate sobre la legalización de la marihuana. Y entonces nosotros pues empezamos a construir un argumento a favor, en contra, nuestra postura, en fin. Estas son las reglas que podemos hacer para participar en un debate, sobre todo cuando participamos, aunque sea virtual, o también cuando comentamos sobre la importancia de debatir lo que estamos haciendo en el foro Aprendiendo, que los invito a participar en él. Hablar tan pronto como tengamos una buena idea, pero recuerden que también debe ser fundamentada. Escuchar a los demás, que en este caso sería leer las aportaciones de los demás y qué es lo que nos están diciendo. Esperar nuestro turno, pues aquí a lo mejor no lo tenemos en vivo, pero sí vamos escribiendo poco a poco de acuerdo a los comentarios también de los demás. Convencer a los demás por todos los medios sobre nuestra opinión, pero recordemos que no significa nada más ganar,
sino más bien aportar con conocimiento y fundamentación, que es lo que hacemos con un argumento. Mantener el respeto a los demás, y aunque estamos en la parte digital y en línea, recuerden que tenemos reglas que le llamamos de netiqueta, así con N, netiqueta. Esto quiere decir fomentamos el respeto y la tolerancia, aunque estamos de forma habitual y decimos, pues le puedo decir lo que sea, en fin, que no me ve. No significa esto. Las palabras también impactan. Investiguen este punto de que las palabras generan o dejan huella de alguna manera. Entonces, aunque estamos en la parte digital, siempre fomentemos las reglas para una buena conducta en el ámbito virtual. ¿Alguna duda que tengamos antes de pasar a los avisos finales? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, no? Ok. Muy bien, nos vamos con los avisos finales. Ay. Recordemos que para poder visualizar, tenemos dos actividades formativas que ya las vimos el día miércoles. Es necesario contestarlas porque el sistema al final genera un porcentaje de que nosotros contestamos todas las actividades o revisamos todos los recursos de principio a fin. De igual manera, para poder visualizar los recursos o poder ingresar en las actividades de la semana número 3, es necesario que realicemos nuestra encuesta de satisfacción que viene al final de la semana número 2 y hacer el envío de forma correcta. Una vez que lo contestemos, pues verifiquemos que recorramos con nuestra barra espaciadora que tenemos del lado derecho, bajemos toda la pantalla y hasta que veamos que diga enviar, hagamos el envío. Aún así verifiquemos. Minutos después que hayamos realizado nuestra encuesta, acudamos a nuestro portafolio de evidencias dentro de la plataforma y ahí tiene que venir el espacio de esa encuesta y alguna indicación que señale que ya la contestamos adecuadamente. Y ya para concluir, les comparto mi frase de esta semana para tener un cierre exitoso de viernes, que dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superan. Estos son, ¿verdad? Lo que va a dar sentido a lo que hacemos, lo que nos genera motivación y que lo que nos permite de alguna manera seguir creciendo y creyendo también. Bueno, ya para concluir, nada más voy a poner la asistencia. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí presente. Pues muchísimas gracias a los que ven esta sesión grabada, Juan Carlos, por estar aquí presente. Síganse cuidando mucho, excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.